amigas, amigos, compañeros y compañeras de nuestra Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad de Granada y especialmente del Departamento de Historia Moderna, más otros de otras historias y de otros departamentos, pero hoy sois vosotros los de Historia Moderna los que tenéis también un especial protagonismo en este acto que como decano de nuestra facultad me es muy agradable abrir con estas palabras introductorias para dar la bienvenida al profesor, catedrático, historiador, maestro de historiadores, Rafael García Cárcel. Es muy... Ricardo, perdón. Ricardo, la R. Es muy importante que podamos contar con él en un día como hoy, especialmente señalado, de esos días que seguramente van a tener cierto relieve en el trabajo de los historiadores del futuro. La trayectoria del profesor García Cárcel es impresionante, como investigador, como docente, con su presencia también en determinados momentos en el debate público, haciendo valer la voz de la historia, reivindicando un relato bien construido, ahora que tanto hablamos de relato, pero un relato que no sea solo relato ficcional de la novela histórica, por ejemplo, que ahora tiene tanto eco, sino que sea el relato de los historiadores, donde a la narración le acompañe la buena argumentación, la apoyatura en la documentación y los testimonios, el buen trabajo de investigación, para que esa memoria colectiva que necesitamos nutrir, reforzar y hacer valer democráticamente, pues tenga detrás el trabajo de reconstrucción de memoria, de interpretación de hechos, siempre necesario, siempre inacabado, siempre pendiente de continuar, que es el trabajo de los historiadores. Yo doy la enhorabuena al profesor Sánchez Monte, al profesor López Guadalupe, director del Departamento de Historia Moderna, por la iniciativa de ver este acto, también a nuestra decana, que siempre anda vicedecana, nuestra Ana Gallego, en la organización de todos estos actos y actividades culturales de nuestra facultad, y nos felicitamos por tenerte aquí entre nosotros, profesor García Cárcel, y estamos ávidos de escuchar la interesantísima conversación que vais a entablar, donde además de cuestiones de historia, desde la leyenda negra hasta otras que seguro que salen, también sacaréis a flote pues muchas cuestiones de la intrahistoria de la vida académica y de la trayectoria del profesor García Cárcel, y seguro que alguna incursión, excursión, o como queramos llamarlo, a la historia que estamos tejiendo en estos momentos tan delicados para España. Así que muchísimas gracias y adelante, tenéis la palabra. Gracias. Muy bien. Pues bienvenidos a todos por dedicar este ratito a escuchar un maestro, profesores, compañeros de la facultad, del equipo rectoral e incluso algunos de nuestros alumnos. Señor decano, muchas gracias por acoger esta iniciativa, porque para nosotros, para este departamento, que es un departamento pequeñito pero activo, es muy importante. Y en este ciclo, sobre todo este ciclo, que es una institución ya dentro de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, el intelectual y su memoria, pues ha ido generando recursos de memoria de nuestra facultad en un diálogo abierto con intelectuales, con mujeres y hombres de amplia experiencia, punteros en sus campos del saber, que han pasado por nuestras aulas y que desde luego han ido dejando en nuestro país un intenso magisterio. El intelectual y su memoria supera ya más de 120 entrevistas. Comenzó siendo decano el profesor Sáenz Lorite y la primera entrevista fue a Francisco Ayala en 1986, y le han seguido nombres muy ilustres, algunos desde luego del terreno de la historia, pero de todas las humanidades y de las letras: Pierre Vilar, Julio Valdeón, Rafael Alberti, José Saramago, Pedro Laín Entralgo, Ángel González, José Hierro, Luis Rosales,
Emilio García Gómez, Leonardo Boff, Francisco Presedo, Ángel Saiz Vadillos. A los alumnos, el mejor consejo que cabe darles es que miren el material grabado que está disponible en el enlace de la biblioteca de la Universidad de Granada, y pueden pedirlo también en nuestra facultad, porque estas entrevistas realmente no tienen desperdicio. Son documentos de una enorme valía que nos acercan a figuras insignes del campo de las letras y que, bueno, pues son una fiel expresión de la transmisión de conocimientos y además un documento de futuro. Y especialmente nos aproximan a la faceta más humana de estas grandes personalidades como la que hoy nos acompaña. En un formato que es una entrevista, más bien es una charla entre amigos, y así la consideramos, pues más allá del corsé que pueda imponer el rigor académico. Bien, me uno a lo dicho por mi querido amigo, compañero y director del departamento. Muchas gracias, señor decano. Gracias, vicerrectora, por tu presencia. Amigas y amigos. Ayer, día 11 de febrero, cumplieron exactamente 32 años de la última entrevista realizada sobre un modernista en la facultad. Fue la realizada por el profesor Juan Luis Castellano al maestro don Antonio Domínguez Ortiz. 32 años después nos vemos aquí, lo cual creo que es un hecho para felicitarnos y evidentemente para cumplir diciendo que muchas gracias al decanato, muchas gracias Ana por tu esfuerzo. Lo decía mi querido amigo Miguel, tenemos la suerte de contar aquí con el profesor Ricardo García Cárcel. Hay que agradecerle su disponibilidad, su tiempo, su buen tiempo en Granada. Su presencia obviamente contribuye a comprender al historiador y al modo de hacer y construir historia. El profesor Ricardo García Cárcel, permíteme que te tutee, maestro, en la más popular de las redes que utilizan tanto nuestros alumnos, Wikipedia, lo define como historiador y ensayista español. No sé si le gustará la definición, pero el diccionario de la lengua dice que un ensayo es un escrito en prosa en el que el autor desarrolla un tema determinado con carácter y estilo de personaje. Yo creo que, desde luego, carácter y estilo posee sobradamente el profesor Ricardo García Cárcel y define quizá en cierto grado cómo es. Bien, en esa idea lo que hemos hecho Miguel y yo ha sido sentarnos, reflexionar algo un poco sobre su figura, ver qué podíamos hacer y compartir espacios, compartir tiempo para intentar introducirlo paso a paso. De modo que el siguiente grado en su perfil es que Miguel nos aporte una serie de ideas básicas, creo que es sobradamente conocido el profesor Ricardo García Cárcel, pero algo más hay que decir para centrar su figura. Bueno, pues para aquellos que tengan sobre todo un menor conocimiento, don Ricardo García Cárcel es catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona desde el año 1981. Él cursó sus estudios universitarios en Valencia, en la Universidad de Valencia, en la que se doctoró en 1973. La verdad es que parte de su trabajo, de su producción historiográfica, pues va a salir a colación en esta entrevista, pero es una producción realmente excepcional, abrumadora de trabajo y excepcional de calidad, de una huella escrita que solo dejan los grandes maestros. Son más de 150 artículos en revistas especializadas, españolas y extranjeras, otro número similar de colaboraciones en obras colectivas y un medio centenar de libros publicados, muchos de ellos con traducciones, casi todos con varias ediciones. Resulta difícil encontrar, por tanto, a un modernista tan infatigable en su labor, que además sepa conjugar, como nadie, la investigación sin renunciar por ello a la divulgación científica. El profesor García Cárcel ha transitado y es maestro en campos como las culturas del siglo de oro, la Inquisición, la leyenda negra, la revuelta de las Germanías, las minorías, la imagen y la opinión sobre distintos reyes, Felipe V, la historia de Cataluña. Ha tratado figuras esenciales, Carlos V, Felipe II, en realidad yo creo que ningún personaje importante, desde luego de la realeza, entre Fernando el Católico y Fernando VII,
ha dejado de ser objeto de su atención. Su vocación crítica, que es algo inherente a su persona, le ha llevado a revisar muchos de los mitos construidos con fines diversos en el campo de la historia, en la historia de España, y en esto excediendo amplia y generosamente el marco de la historia moderna, que llega, como tendremos ocasión de ver, casi no, llega a nuestros días. Y además, pues, ha ofrecido sus reflexiones sobre la producción historiográfica española en la prensa, en los diarios, con una crítica realmente envidiable y que ha sido muy útil para visibilizar particularmente la labor de los modernistas españoles. Es muy reconocido fuera y dentro, por supuesto, de nuestra disciplina, correspondiente de la Real Academia de la Historia, miembro de la Orden de las Palmas Académicas, lo digo en castellano, del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Francia, Premio Nacional de Historia en el año 2012, al hilo de su obra La herencia del pasado, las memorias históricas de España, pero un reconocimiento que se le concedió al trabajo de toda una vida. Pero también, en su aspecto más humano, es profeta en su tierra, y aunque es un dato menor, bueno, pues en 2010 fue homenajeado en la fiesta de la vendimia de Requena, donde recibió el título de requenense ausente. Bien, no ilustre, ausente. Precisamente eso nos introduce ya en la entrevista, porque hace un puente del ayer a hoy. Y Ricardo, vamos a partir de los recuerdos. Siempre se ha afirmado que usted nació en Requena y no es cierto. Usted nació en Casas de Eufemias, o de Eufemia, que es una pedanía donde estaba destinado su padre, maestro de escuela, me refiero a don Ricardo García Soldevila, quien por cierto publicó, creo recordar, en el año 84, una obra de reflexión de estampas rurales, de paisaje físico, de quien era entonces un profesor, un maestro de escuela. Por tanto, ¿cómo era la educación de un hijo de un maestro en aquel tiempo? Lo primero que tengo que hacer y decir es subrayar mi agradecimiento, mi profundo agradecimiento a Miguel, a Paco, al ilustrísimo señor decano de esta casa, por la oportunidad que me dan de estar aquí hoy con ustedes, con vosotros, hablando de mí mismo. No es algo que a mí personalmente me entusiasme mucho hablar de mí mismo, o sea, créanme que el narcisismo lo tengo relativamente controlado, o creía tenerlo domesticado, pero a veces inevitablemente te sale por los poros de la piel, ¿no? Yo reitero mi agradecimiento y procuraré responder sin extenderme demasiado en las preguntas que me hagan mis queridos compañeros. Respecto a la primera pregunta, yo nací efectivamente en una pedanía, en una aldea que se llama Casas de Eufemia, que pertenece a un pueblo que se llama Requena. Requena tiene algo así como 20 y tantas pedanías, tiene más población en el conjunto de las aldeas que en el propio pueblo de Requena. Mi padre fue allí maestro de escuela, mi padre llegó allí a Casas de Eufemia al final de la guerra civil, pues un tanto traumatizado por su condición de hijo de una maestra de escuela represaliada y por lo tanto huyendo de la sombra de hijo de Roja, por decirlo de alguna manera. Y se casó allí, se enamoró, una historia de amor que en fin, se puede contar literariamente, aunque tenga evidentemente también otros trasfondos. Se enamoró de una viuda con 2 hijos, que fue mi madre, con la cual luego tuvo mi padre otros 2 hijos, uno de los cuales soy yo. Y yo fui ese hijo pequeño en el que mi padre, maestro de escuela, insisto, en un contexto como el de la durísima posguerra, intentó, y lo he visto a través de las biografías de amigos, de compañeros de mi generación, que es un fenómeno muy frecuente. Mi padre fue un hombre obsesionado con la idea de que su hijo, yo, Ricardín, a la sazón Ricardín,
tenía que redimir a mi padre de sus propias frustraciones profesionales y personales. Él evidentemente consideraba que merecía mucho más que ser maestro de escuela, había iniciado la carrera de letras, hubiera sido ciertamente un excelente profesor universitario, pero la guerra le cortó todas las alas y efectivamente depositó la confianza en que ese hijo pequeño, que había nacido despierto y empollón a la fuerza por él, evidentemente, impelido por él, pues tenía que sacar las mejores notas y ser eso, el redentor de las frustraciones de mi padre. Y eso significó pues algo así como los primeros 15 años de mi vida absolutamente marcados por un marcaje implacable de mi padre, que me exigía, tenía beca, tuve beca en el bachiller, tuve beca en la universidad. Mi padre me exigía sacar 4 matrículas como mínimo cada curso. Y evidentemente esa sombra de que tenía marcó mi vida y siempre tuve ocasión, afortunadamente, de hablar con mi padre antes de que él muriera y decirle: he cumplido, no me puedes pedir más, he cumplido. La educación que yo recibí en esa escuela, donde mi padre fue un maestro extraordinario, mi padre fue un maestro que sacó de ese medio rural tercermundista, que lo era, tercermundista, porque la gente joven no se puede imaginar lo que era ese mundo rural en los años 40, y yo nací en el 48, pues les puedo garantizar que la educación que yo recibí fue una educación en la que tuve poca ocasión de leer libros de lectura, los que llegaban a través de una circulación un tanto singular. El Ministerio de Educación enviaba a las aldeas unas cajas de libros y leíamos lo que el Ministerio nos decía, y sí pude leer, y me marcó como historiador, las lecturas épico-emocionales que mi padre nos dio a leer en aquel momento a los niños de esa generación. ¿Qué fue lo que yo leí? Pues imagínense, y casi les diría que no se compadezcan de mí, pues leí respecto a la historia de las mujeres, tema que a mí me apasiona y obviamente, en fin, hoy día es un tema estelar. Pues yo leí un libro de Antonio J. Onieva que se llamaba Florilegio de Mujeres Españolas, que ya solo el nombre ya es como para pensar. O Cuando los grandes hombres eran niños. Biografías de Agustina de Aragón. A mí me marcaron varias mujeres históricamente. Siempre me han marcado las mujeres, pero en particular las mujeres históricas. Pues a mí me marcó Agustina de Aragón, me marcó Isabel la Católica, hasta me marcó Juana la Loca. Es decir, estas lecturas, estas biografías, ya digo, épico-sentimentales de grandes hombres, de grandes mujeres que tenían que ser modelos representativos de la historia. Y yo puedo decir que en la universidad, a lo largo de mis años universitarios, cuando aterricé en la Universidad de Valencia, lo que fui, sinceramente, me sometí a un proceso de deconstruccionismo salvaje, excesivo, lo digo con toda rotundidad, excesivo, de lo que había sido esa educación épico-sentimental de mi vida. Y curiosamente, la vida te va dando vueltas, y justamente, pues cuando, por ejemplo, me asumí el reto de escribir el libro sobre los mitos de la Guerra de la Independencia, no se pueden imaginar lo que para mí significó volver sobre Agustina de Aragón, descubrir que además Agustina de Aragón, para más inri, no era aragonesa, que era catalana, lo cual, claro, me rompía todos los esquemas
todos los esquemas del aragonesismo militante y bueno, y sobre todo a mis, pues no sé, 50 y tantos años, empecé a sentir una enorme ternura por aquellos personajes que yo había estudiado en mi infancia, que había glorificado, los había puesto en los altares y que luego me había ocupado de retirarlos de los altares de manera casi violenta. Bueno, pues he de decir que vuelvo a tenerlo en los altares, lo que equivale a decir, soy viejo. Muchas gracias, Ricardo. Bien, precisamente al hilo de esta situación, y vamos a abandonar pronto los recuerdos más remotos, si se me permite la expresión, está clara la construcción de un modelo, de una indagación sobre el pasado, sobre biografías, mujeres, hechos, una mitificación, ¿no? ¿Cómo se defiende por parte de el entonces niño la idea quiero estudiar historia? ¿Y qué significa en ese primer paso esa decisión de estudiar historia de modo próximo? Porque claro, era estudiar historia, habías asistido al Instituto de Requena y posteriormente decides irte a la Universidad de Valencia. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los cauces y cuáles son las armas para defender esa propuesta? Pues los cauces son una extraña, singular y desde luego para mí todavía inexplicable cabezonería personal. Fue un acto de rebeldía respecto a mi padre. Probablemente el primer acto de rebeldía contra aquel padre autoritario y extraordinario maestro y padre que fue para mí. Que fue el que él quería, como supongo muchos padres de la época, soñaba con que su hijo fuera notario, porque notarios ganaban mucho dinero. Luego se dio cuenta que el derecho no era lo mío, que yo era más bien, escribía con renglones torcidos, derecho no. Bueno, letras, pero ¿qué vas a hacer? Bueno, pues entonces él asumió con resignación cristiana, asumió que el niño decía increíblemente, sostenía, como el sostiene Pereira, sostenía que él lo que quería ser era historiador. Os puedo asegurar que jamás tuve una referencia, alguien me dijo que era eso de historiador. Esto es algo que yo soñé en algún día. Es cierto que soñaba también en aquella época con la posibilidad de ser Roberto Alcázar o Pedrín, no sabía escoger entre el Roberto Alcázar o el Pedrín, pero sobre la imagen de Roberto Alcázar y Pedrín se impuso esa imagen que, insisto, no tenía cuerpo ninguno, porque no tenía ningún referente ni en la familia, ni cercano a la familia, que era ser historiador. De manera que a mí cuando me preguntaban ¿qué quieres ser de mayor? Niño, ¿qué quieres ser de mayor? Historiador. La gente se quedaba perpleja porque no sabía exactamente eso de historiador que quería ser. Y en definitiva, la evolución de mi vida fue hasta la universidad. No tuve ningún profesor de historia, tanto en el Instituto de Requena, donde estudié, como en el Instituto Luis Vives de Valencia, donde fui a hacer preuniversitario. No tuve ningún profe que pueda decir honestamente que me marcara positivamente hacia ese oficio, hacia esa condición de historiador. Fue luego ya en la universidad cuando efectivamente se asentó, se consolidó la idea de ser historiador a través de los maestros que tuve en la Universidad de Valencia, maestros, muchos de ellos catalanes. La Universidad de Valencia, en aquellos años que yo hice la carrera del 65 al 70, estaba llena de profesores, de catedráticos catalanes, entre ellos el que fue mi maestro directo, que fue Joan Reglà, que efectivamente sí, ellos fueron los que de algún modo me hicieron pensar que eso de historiador tenía un cuerpo, tenía una identidad definida y que yo, por razones X, mi vida estaba orientada en esa dirección. Pero ciertamente creo que
que fue el punto de partida fue un intento de rechazar lo que mi padre quería. El primer acto de desobediencia. Bueno, aquella facultad era la antigua Facultad de Filosofía y Letras, lo digo porque después se convirtió en Facultad de Geografía e Historia, en 1978. Aquí seguimos manteniendo Filosofía y Letras, que es muy emblemático, en la Universidad de Granada. Y bueno, era una época de muchas expectativas, de un mundo en ebullición, un cambio que empezaba a sacudir el país. ¿Cómo era el ambiente universitario de aquella Valencia de finales de los 60? Pues yo creo, sinceramente, haber tenido suerte. Yo tuve suerte, porque todo el mundo manifiesta, la gente de mi generación se manifiesta muy crítico. Por ejemplo, todos mis amigos catalanes, compañeros de mi propia Universidad Autónoma de Barcelona, a la hora de hacer la memoria de la Universidad de Barcelona, en la que ellos estudiaron, hacen juicios críticos enormemente negativos. Y yo he de decir todo lo contrario. Yo tengo un recuerdo extraordinario de la Universidad de Valencia. Yo tuve la suerte de tener en ese momento probablemente una de las universidades mejores dentro del espectro general, digamos, universitario de aquellos años 60. ¿Qué recuerdos tengo? Pues una universidad que estaba viviendo, yo acabé la carrera en el 70, la etapa, la antesala, digamos, a la transición. Era una universidad que empezó a politizarse a partir de mediados de carrera, a partir del mítico 68. El 68 parisino, nos enteramos, no crean que mucho, pero nos enteramos algo de lo que pasaba en aquel mayo del 68 y lo interpretamos en Valencia como, fíjense ustedes, la concepción que tuvimos nosotros de lo que pretendían los jóvenes de mayo del 68, nosotros lo trasladamos al escenario práctico y montamos una comisión presidida por mi buen amigo Javier Paniagua, que era el que nos marcó políticamente a todos los jóvenes de ese momento. Javier acabó la carrera un año después que yo, perdón, al revés, un año antes que yo, en el año 69, y Javier nos dirigió hacia la idea de que había que acabar con las clases magistrales. Es decir, nuestro mayo del 68 fue una crítica a las clases magistrales y una reivindicación de un tipo de clases más prácticas, con materiales para los alumnos, etcétera, etcétera. Esto fue nuestro... Éramos incapaces de plantearnos cambiar el mundo de la manera trascendente que se la planteaba el señor Cohn-Bendit y compañía, ¿no? Esto fue así. Para mí, la universidad fue el comienzo del aprendizaje de una cierta conciencia política, todo lo tibia, todo lo light que ustedes quieran, pero una cierta conciencia política que se la debo a Javier Paniagua, el tránsito del papel de empollón, que era el mío. No llevaba entonces gafas, pero tenía la imagen de los gafotas. Y luego, efectivamente, el tránsito del empollón al tipo que empieza a tener conciencia política y empieza a plantearse interrogantes en la vida, pues los tópicos y clásicos interrogantes de dónde venimos, a dónde vamos y dónde estamos, ¿no? Y eso sí, con unos profesores que, insisto, en relación a la media hispánica de la época, probablemente era la Universidad de Valencia, entonces posiblemente era una de las mejores. Yo tengo muy buen recuerdo de profes como Miquel Tarradell en Historia Antigua, una época muy buena de Miquel Tarradell. No pude tener, porque se fue un año antes, había estado en Valencia y se fue un año antes a Madrid, pero siempre he soñado con que me hubiera gustado tener a José María Jover Zamora como profe. No lo pude tener. Tuve a Emili Chiralt como catedrático de contemporánea. Y sobre todo tuve a Regla, que era un profesor, sobre todo, era
un viejo liberal, que luego cuando fue a la Autónoma, la generación progre, militantemente progre de la Autónoma de Barcelona, en el único año que él ejerció como catedrático en la Universidad Autónoma de Barcelona, pues lo consideraban un carca enorme, pero ciertamente en los años que él fue profesor en Valencia, él sin duda tuvo un papel para toda la generación del viejo liberal, del viejo antifranquista suave, sin desgarros, pero que ciertamente, hombre, entrañable, como pueden imaginarse para mí. En cierto modo, este magisterio deviene de la fuente de Vicent Vives, de ese aperturismo, de la historia española, las corrientes europeas, particularmente a la escuela de Annales, la superación, en vías de superación de esa historia positivista. En fin, ¿cómo se enseñaba por entonces la historia en las aulas españolas? Sí, yo viví, efectivamente, viví el momento, primero, la influencia de Vicens Vives, de Jaume Vicens Vives. No se lo pueden imaginar ustedes. Reglà era discípulo directo, como todos ustedes saben. Jaume Vicens Vives murió a los 50 años, el año 60. Es decir, yo empecé la carrera en el año 65, por lo tanto yo nunca lo conocí directamente. Pero el icono de Jaume Vicens Vives marcó a toda la gente de mi generación, de estudiantes valencianos en la Universidad de Valencia. En el despacho de mi maestro de Reglà, cuando iba cualquier alumno a visitar a Reglà para protestarle por una nota o por las razones que fuera, tenía el retrato de Jaume Vicens Vives, pelo canoso, sonrisa, autosuficiente, nudo de la corbata magníficamente hecho. Lo digo porque yo nunca he sabido hacerme nudos de corbata. Y en la puerta del despacho, de manera que casi se generalizaba la obligatoria genuflexión. Al pasar al despacho de Reglà teníamos que hacer la genuflexión delante del retrato de Vicens. Y evidentemente ser discípulo de Reglà o de Chiralt en aquel momento era evidentemente leernos toda la obra de Vicens. El eje sobre el que marcó mi aprendizaje intelectual como historiador fue toda la obra de Vicens. Yo me leí toda la obra de Vicens, la que me recomendaban mis profesores y hasta la que no me recomendaban los últimos cosas que yo había podido encontrar de Jaume Vicens. Absolutamente clave en mi vida. La historia económica y social de Jaume Vicens es absolutamente decisiva en mi formación. Y con él, o a través de él, efectivamente, como ha dicho Miguel, la escuela de los Annales. Tanto la primera generación de Lucien Febvre y Marc Bloch, como la segunda generación de Brodel, en ese momento como estudiante. Por supuesto, el Mediterráneo en tiempos de Felipe II, nadábamos en el Mediterráneo de Felipe II. Eso fue realmente mi etapa estudiantil, fue el descubrimiento de esa escuela de los Annales. Luego, ya más tarde, ya la tercera generación de Annales, la historia de las mentalidades, ya la descubriría y la asumiría después de acabada la carrera. Pero durante la carrera, efectivamente, esto fue clave. Que significaba nada más y nada menos que romper con el viejo positivismo de la historia, de l'histoire bénémentielle. ¿Cuántas veces hemos repetido lo de Bénémentiel? Los acontecimientos, los hechos. Prescindimos de los hechos y de los personajes, luego volveríamos sobre ellos, porque la historia es un constante, como saben, un flujo y un reflujo. Somos penelopianos, hacemos y rehacemos la historia, vivimos del telar de Penélope. ¿Qué haríamos los historiadores si no tuviéramos que estar deshaciendo el telar de Penélope y volviéndolo a hacer, ¿no? Entonces, efectivamente, en aquel momento rompimos con el positivismo de los acontecimientos y nos aburrían enormemente los hechos, los acontecimientos. Buscábamos en todo momento el marco, el entorno económico, social, geográfico, territorial.
ese fue el mundo en el que yo me eduqué como alumno. Bueno, obviamente la formación alcanzada, no dudo en calificar que era excelente, y pronto apunta el investigador, el gran investigador. En octubre del 73 defiende su tesis doctoral sobre las Germanías de Valencia y la actitud revolucionaria de los gremios, que fue publicada en Estudis, el número 2 de Estudis, en aquel mismo año, en un tribunal que apuntaba maneras, porque miraba al sur, ¿no? José Manuel Cuenca Toribio, entonces decano de la Facultad de Valencia, es el que presidía aquel tribunal, en el que también estaba el profesor Cepeda, Don José Cepeda, sí, catedrático de nuestra José universidad por Cepeda entonces, José Luis Comellas García Llerá, que era de la Universidad de Sevilla, ¿no? Bien, en aquel momento en el que determinadas historias se despachaban con 4 renglones, usted nos muestra una tesis doctoral elaborada sobre tesis y métodos de Lawrence Stone, por supuesto deudora de Escuela de Anales, de estructura y superestructura, se hablaba en aquel momento, se sigue hablando, afortunadamente. ¿Por qué se decide a ese estudio, a esa renovación necesaria de los estudios de historia local? Paco, yo les digo a mis alumnos cada vez más que nos movemos siempre en una dialéctica de azar-necesidad, en la que yo durante muchos años he creído que lo más importante de esa dialéctica era el valor-necesidad, y os confieso que conforme me he hecho viejo le he dado cada vez más importancia al elemento azaroso, al elemento imprevisible. Y efectivamente hay un elemento azaroso en el tema de mi tesis sobre la Germanía, y un elemento azaroso tan simple como que la biblioteca de la editorial, mi abuela, como he dicho antes, maestra de escuela, represaliada en la República, era, supongo yo, muy admiradora de la editorial Prometeo de Blasco Ibáñez, y tenía una buena biblioteca, al parecer, según me contaba mi padre, una excelente biblioteca con todas las obras de la editorial Prometeo. Por razones de las peripecias y los sufrimientos que pasó mi abuela en aquellos difíciles años, lo cierto es que esa biblioteca desapareció. Y me han contado historias de si fue quemada porque tenían frío y utilizaban historias que también forman parte de la épica emocional, y como historiadores hemos de ser muy prudentes a la hora también de asumir los relatos que se nos hacen de la propia familia. En cualquier caso, de esa biblioteca que presuntamente tenía mi abuela, quedó un libro que contenía 2 crónicas de Luis de Cuas y de Miguel García, que eran 2 crónicas sobre la revuelta de las Germanías de Valencia. Entonces, ese libro lo tenía mi padre, en una biblioteca allí empolvada y tal. Y el niño Ricardín, pues el libro se lo llevé un buen día a mi maestro Reglá, presumiendo de que mi padre tenía una biblioteca extraordinaria, era el único libro que tenía, pero... y ese libro se lo enseñé, y don Juan, porque para nosotros era don Juan Reglá, que la palabra don Juan puede tener otras connotaciones, pero él le llamábamos don Juan. Me dijo, ¿y por qué no hace una tesina sobre esta crónica? Estas 2 crónicas de 2 coetáneos de la revuelta de la Germanía. Y ese fue el punto de partida. El punto de partida fue hacer una tesina, que la hice muy rápidamente, porque ahí estaba mi padre vigilándome, tenía que hacer la tesina. La leí en septiembre del año que acabé la carrera, o sea, yo acabé la carrera en junio, en septiembre ya tenía la tesina, y luego mi vida da un giro importante, y creo que conviene subrayarlo. Yo acabé la carrera, tenía muy buenas notas, envié un montón con las notas, las calificaciones académicas de diversos institutos. Me llamaron de la Universidad Laboral de Cheste, me llamaron un día,
habían visto el expediente y me contrataron como profe en la Universidad Laboral de Cheste, que dicho sea de paso, al margen de todo lo que significaban las universidades laborales, con el señor Girón, ministro de Trabajo, creador, el marco del franquismo, he de decirles, aunque no sea políticamente correcto probablemente decirlo, que yo guardo un recuerdo maravilloso de aquella universidad laboral que solo conocí unos meses, porque solo estuve dando clase unos meses en aquella universidad laboral cuando acabé la carrera, a partir de octubre del año 70. Entonces, había pedido también la beca de investigación, las famosas becas de investigación, y me dieron la beca de investigación. Y entonces tenía que decidir entre seguir en la universidad laboral o no, o apostar por la carrera universitaria. Mi padre ahí ya había perdido capacidad de influencia o capacidad de decisión sobre mi vida, me dejaba todo el margen del mundo para decidir. Yo se lo planteé a mi maestro, arreglar, y le dije: don Juan, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo estoy, por una parte estoy a gusto, muy a gusto en la Universidad Laboral de Cheste, tengo unos alumnos maravillosos, porque tuve unos alumnos como posiblemente no los he tenido nunca. Eran alumnos seleccionados de toda España con beca, unos alumnos excepcionales, lo que era entonces cuarto de bachiller, porque en la Universidad Laboral de Cheste solo se podía hacer hasta lo que era entonces cuarto de bachiller. ¿Qué hago? ¿Sigo en la Universidad Laboral de Cheste o acepto, asumo la beca? Y Reglà, muy catalán, él, porque era muy catalán, un ampurdanés extraordinario, en castellano, pero metiendo ampurdanismos constantemente en su boca. Pues usted haga lo que vulgui, mezclaba el castellano y el catalán. Yo le diría, teniendo en cuenta cómo está el departamento de sobresaturado de gente y usted es el último becario, el último mono en la casa, ¿por qué no sigue en la universidad laboral? Entonces yo tomé una decisión y ahí, insisto, ¿por qué la tomé? Pues yo creo que fue la diosa Providencia, la Virgen de los Desamparados, yo no sé. Y él me hizo. A mí les puedo asegurar que no tuve ninguna influencia de mi padre, que, repito, marcó mi vida durante muchos años. Y aunque me encontraba muy bien, era el niño, me trataban maravillosamente mis compañeros. No se pueden imaginar, hubo llanto cuando me despedí de mis compañeros. Tengo un recuerdo maravilloso. Pero decidí ser becario y, en definitiva, hacer la tesis doctoral. Había hecho la tesina y tenía que seguir. Y unos meses después de tomar esa decisión, un buen día, fíjense ustedes el azar, el dichoso azar, en mi caso el bendito azar, no el maldito azar. En mi caso, un buen día veo allí en el Departamento de Historia Moderna en Valencia, veo a Reglà y quiero hablar con usted un momento. ¿Qué quiere este hombre? Y entonces me dijo: ¿usted se querría venir conmigo a Barcelona? ¿A Barcelona? No había pisado yo nunca Barcelona. Yo era castellano parlante porque mi familia, por parte materna y en parte por parte paterna, tenía también familia catalana, pero de hecho nunca había pisado tierra catalana. Yo le dije: sí. Y entonces él, muy prudente: consúltelo con la familia. Y efectivamente, consulté con la familia. Mi padre dijo: ya veremos, espero que vaya bien. Y el año 72, curso 72-73, septiembre del 72, me fui a vivir a Barcelona.
y más concretamente a Sant Cugat, porque mi maestro vivía en Sant Cugat y él fue el mismo que me recomendó dónde tenía que ir para alquilarme un piso y créanme, viví en la misma finca que vivía Reglá. Supongo que él vivía en el piso de más arriba, yo en el más abajo, para que me llegaran los rayos gamma de la influencia del maestro. Pero fíjense que la vida es imprevisible, porque en junio del 73, es decir, unos meses, cuando acabábamos el curso, él empezó a sentirse mal y le diagnosticaron un cáncer fulminante de pulmón. Y bueno, pueden imaginarse que el niño Ricardo estaba completamente desestabilizado, sin saber qué hacer, si Reglá se moría, ¿qué podía yo hacer? Volverme a Valencia, preparar oposiciones de instituto, que era la vieja idea que yo había arrastrado durante mis años de estudiante. No sabía qué hacer. Él efectivamente estuvo muy mal en el otoño del 73 y yo leí la tesis, y de ahí respondo a la pregunta que se me hacía. Yo leí la tesis en diciembre del 73, en noviembre del 73. La leí en Valencia, porque todo mi expediente estaba en Valencia, aunque yo había estado dando un año clases en Bellaterra, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y la lectura de mi tesis estuvo absolutamente marcada por la situación agónica de mi maestro. Él estaba muriéndose y fue una lectura de tesis extremadamente triste, porque nadie habló de los miembros del tribunal, algunos de los cuales ha nombrado antes Paco, nadie habló de las Germanías de Valencia, que era la tesis. Todo el mundo habló de qué bueno era Reglá, había sido Reglá. Todo el mundo daba por supuesto que se había muerto y bueno, y tenían razón, porque se murió un mes después. Se murió un mes después de que yo leyera la tesis. Y la tesis fue pues bien calificada. Y siempre me acordaré de una frase de uno de los miembros del tribunal, que era don Julián San Valero, catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Valencia, que habló de que los agermanados eran, es una frase que me ha quedado siempre grabada, los agermanados eran valencianos de pelo en pecho. Y eso... Yo nunca me había planteado en la tesis, efectivamente, reconocer la identidad de los valencianos como valencianos, de los agermanados como valencianos de pelo en pecho. Pero en fin, son los recuerdos. Y efectivamente murió Reglá en diciembre de 73 y me dejó en una situación de orfandad, de incertidumbre, de inquietudes respecto a lo que tenía que hacer en el futuro, consciente, por otra parte, de que yo había llegado allí, y no olviden que entonces la universidad estaba aún más, lo es todavía, pero estaba muy condicionada por la jerarquía piramidal del viejo catedrático. Pues bien, el viejo catedrático se muere y la persona que había venido de la mano del viejo catedrático en una Cataluña en la que yo no hablaba catalán, en la que me sentía completamente... Pues la verdad es que tuve situaciones de inquietud hasta que decidí que no había que volver al punto de partida, sino que había que seguir y me metí en ese mundo proceloso de las viejas oposiciones de antiguo régimen. Es decir, yo tuve entonces la convicción de que tenía que entrar en la dinámica de las oposiciones, porque la única vía que a mí me estabilizaría en el mundo catalán en el que me acababa de insertar era la de ser funcionario. Y ese es otro mundo, no sé si queréis preguntar sobre ese tema. Bueno, realmente me llama mucho la atención los departamentos sobresaturados, porque esta es una vieja cantinela que se repite. Bueno, estamos en aquella Barcelona trepidante,
en una universidad que era nueva, por tanto, que apostaba, bueno, que tenía la obligación de innovar. En fin, el movimiento de los PNN, que por entonces se agudizaba. ¿Qué papel jugó aquellas generaciones nuevas en medio de una universidad anquilosada? Yo confieso que no participé en el movimiento PNN de la época. Todos mis compañeros del departamento, liderados por Borja de Riqué, participaron activísimamente en ese movimiento, pero yo tenía claro que yo no tenía apoyo ninguno si no entraba en la dinámica, como he dicho antes, del funcionariado. Y efectivamente, pues eso supuso tener que hacer las oposiciones en Madrid, oposiciones muy duras, lo digo para la gente más joven, incomparablemente más duras que las oposiciones que puedan haber actualmente, y que me han hecho siempre recordar casi en pesadilla pues un aula del CSIC, calle Medinaceli, donde hacíamos esas oposiciones, donde hice primero la oposición a titular y luego tuve que hacer 3 oposiciones para conseguir lo que era entonces la agregaduría, que era el paso inmediato, digamos, a la cátedra, porque no se hacían entonces oposiciones en ese momento directamente a cátedra. Fueron años muy duros, años de mucho trabajo, muy encerrado en casa, y donde curiosamente se soldaron relaciones. El mundo está lleno de paradojas. Yo me hice muy amigo de un maestro de historiadores como es Carlos Martínez Shaw. Me hice amigo a caballo de nuestra condición de rivales, disputándonos una plaza en la que en la oposición que gané yo, pues nos quedamos él y yo al final, después de los 7 ejercicios famosos, en esa especie de depuración salvaje que se producía en las viejas oposiciones, y al final gané yo por el azar, por el bendito azar, porque he sido un tipo afortunado, y sí, podría pensarse, bueno, y esto nos generó tensiones, pues sí, hubo tensiones, hubo situaciones. Tuvimos la suerte de tener una persona que era discípulo de Carlos Martínez Shaw, que se llama, no sé si les suena a ustedes, Roberto Fernández, que lo acompañaba a Carlos a Madrid. Era su hombre de confianza, el hombre que tenía la misión de acompasar, de ayudarle en todo momento a su maestro, que era Carlos, y luego estaba yo, que era el otro, el enemigo, el adversario. Bueno, pues he de decirles que de ese triángulo, Roberto, Carlos y yo, como diríamos en Casablanca, nació una bellísima amistad que se ha mantenido hasta el momento presente. Sufrimos mucho juntos, nos alojábamos en el mismo sitio, cuando había situaciones de extrema delicadeza, de extrema tensión, Roberto, que imita maravillosamente a Antonio Molina, pues nos cantaba Yo soy minero, y nos relajábamos enormemente, y hasta he de confesarles, aunque no sea políticamente correcto, que hasta fuimos a ver los 3 juntos una película de lo que era entonces Cine S, de los que amenazaba herir nuestra sensibilidad, y lo que queríamos es justamente que nos hiriera la sensibilidad a tope. He de confesarles que estuvimos solo viendo media hora la película. No les digo el título porque ya sería demasiada publicidad, pero todavía la tengo aquí presente. Nos salimos a la media hora porque Roberto, viendo 3 filas más adelante donde estábamos, vio un cogote que nos dio la obsesión, para que se den cuenta los neuróticos que estábamos, le dio la obsesión que era uno de los miembros del tribunal.
que nos estaba juzgando. Y empezamos, sí, este es el cogote, es que estoy seguro que es... Bueno, y nos entró tal pánico de poder que nos salimos los tres precipitadamente. Y me ha quedado siempre la frustración de no haber visto el final de la dichosa película. Bueno, Bien, perdón por la frivolidad. No, por Dios. Estamos a 12 de febrero de 2019, martes, y es una fecha significativa. Y vamos al presente. Hay quienes apelan, y voy a hacer un conjunto de reflexiones, y te queremos escuchar, al diálogo para reelaborar la historia, al diálogo para hablar de una memoria histórica presente y una traslación al pasado. Hemos caído en la manipulación de la historia y en relación concreta a determinados hechos muy cercanos y muy próximos. Sí, damos un salto cualitativo del cine ese a la época actual. Comprendan que es un salto difícil. Soy consciente. Lo que iba a decir es que evidentemente la historia ha cambiado muchísimo y uno que ya tiene sus años pues ha visto escuela de los anales, fin del positivismo, luego tuvimos una época marxismo militante, los conceptos elementales del materialismo histórico de Martha Harney, que pues creíamos que era el maná divino, luego la verdad vino la decepción, todo ha tenido su ilusión y su decepción a lo largo de la vida. Luego vino la resurrección del positivismo, el mundo de las biografías, el peso de la historia política, la nueva historia política, la nueva historia cultural, etcétera, etcétera. Y lo que se ha producido efectivamente es un salto cualitativo enorme de la propia función de la historia. Todos predicamos, toda la gente de mi generación predicamos que la historia maestra de la vida, en fin, los clásicos discursos que hemos repetido nuestros alumnos y nuestras alumnas han aguantado con paciencia extraordinaria, la idea de que la historia servía para justamente proyectar sus enseñanzas en el futuro, es decir, hacíamos la prospección en el pasado para prever, teníamos incluso una función futurista de saber hacia dónde iba el futuro en base a la experiencia del pasado. Incluso los más optimistas, marxistas por añadidura, pues pensaban no solo prever el futuro, transformar el futuro. Este es el discurso que hemos repetido. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que nos hemos hecho extremadamente esclavos del presente. La historia se ha vuelto enormemente presentista. Y hacemos ahora justamente la historia, más que nunca, desde el presente, desde nuestras inquietudes, nuestras ansiedades, nuestros fantasmas de la política presente que proyectamos hacia el pasado. Justamente hacemos a la inversa, es decir, intentamos explicar el pasado desde nuestra servidumbre a los condicionamientos que hoy nos determinan. Y ahí está efectivamente el tema memoria histórica, debe mucho a ese presentismo, porque yo creo que las amigas que estén aquí de historia contemporánea me darán la razón en el sentido de que se ha hecho cada vez más una historia contemporánea cada vez más reciente, cada vez más instalada en el punto de partida 1931, República, Guerra Civil, franquismo. El siglo XIX para mis compañeros de la Autónoma es arqueología. Es prehistoria. Hay un par de historiadores que hacen todavía siglo XIX con un complejo de fósiles del terciario tremendo, porque el presentismo y la obsesión por focalizar la atención en un pasado reciente es enorme. Y ahí, en esa focalización del pasado reciente, entra una palabra que ha inundado nuestra bibliografía en los últimos años. Esa palabra se llama memoria. Memoria. Y eso ha generado debates respecto a la relación, a la dialéctica entre memoria e historia. Santos Juliá ha escrito
páginas espléndidas sobre ese tema, la dialéctica entre memoria e historia. Hay historiadores, algunos, que consideran que el término memoria histórica es un término que objetivamente es un oxímoron, es un término que no debería utilizarse. Yo, en cualquier caso, he reivindicado y escribí un libro sobre el tema, la herencia del pasado, las memorias históricas de España, reivindicando que si asumíamos el término memoria histórica lo teníamos que asumir en plural. No la idea de una memoria histórica estrictamente focalizada hacia nuestro pasado reciente y absolutamente predeterminada por unos condicionamientos sentimentales, emocionales, morales, extraordinariamente legítimos, pero que no pueden predeterminar forzosamente la labor de los historiadores. Y me estoy refiriendo al tema fosas comunes. El tema fosas comunes es un tema de una legitimidad moral incuestionable, pero que no puede condicionar a que los historiadores sea estrictamente el único análisis de nuestro pasado reciente quede focalizado en la memoria de estos abuelos presuntamente muertos en las cunetas. También es otro término que se repite y se repite permanentemente. No, yo reivindico memoria histórica, por supuesto, del pasado reciente, hay que tenerla, hay que asumir la memoria de nuestros abuelos, de lo que nos han contado nuestros abuelos, siempre con la asunción de que hay abuelos de los dos lados, con la idea de que la historia oral que tanto entusiasmo ha generado a alguna amiga mía, como por ejemplo Mercè Vilanova, la historia oral es intrínsecamente sospechosa, y sospechosa de no inocencia, nada más que eso, de no inocencia. La historia oral obedece a factores emocionales respetabilísimos, pero que los historiadores tenemos que objetivamente marcar esos límites. Pero sobre todo, insisto en el tema pluralidad de memorias históricas. El libro mío de la herencia del pasado es un libro que lo que pretende hacer es repasar la historia de España y de los distintos territorios que componen ese Estado, esa España. ¿Para qué? Para constatar cómo se ha ido construyendo el pasado, no solo el reciente, sino cada presente, en cada momento, ha ido construyendo una imagen de su pasado anterior. Y que por lo tanto la historia es el balance final, la suma de todos los legados de las distintas memorias históricas que a lo largo del tiempo se han ido construyendo. Y naturalmente memorias históricas con sus condicionamientos que los historiadores, de los que tenemos que ser plenamente conscientes los historiadores. Porque, repito, la memoria no es inocente, la historia tampoco. El sueño de la verdad, cuando veo a gente, la verdad, yo sinceramente, sin ser relativista, por lo menos soy muy crítico hacia el relativismo moral, sí que entiendo que la verdad es una aspiración, es una expectativa enormemente legítima, propia de nuestro oficio de historiadores, pero que también considerar que alguien tiene el monopolio de la verdad, Dios mío, yo cuando veo eso, sinceramente me pongo nervioso porque efectivamente existe el parcialismo, existe el sectarismo interpretativo y la historia, por supuesto, no puede prescindir de esos enfoques sectarios o parciales que se han dado a lo largo de la historia. Y Ricardo, en la construcción de la historia de los diversos territorios y su reelaboración continua, ¿qué opinas de la construcción de la historia de Cataluña? La historia de Cataluña. Tendría que decir, a ver, ¿dónde estamos? Estamos en Granada. No, yo sinceramente creo que ha habido ciertamente una manipulación
de la historia de Cataluña y de la historia en el caso concretamente de Cataluña y del País Vasco, ha habido una manipulación fundamentada en el hecho de que hemos partido de la base que ya de por sí pues sería discutible y que habría mucho que hablar sobre ello, de que son País Vasco y Cataluña son comunidades históricas, ya desde el momento en que ya hablamos de nacionalidades históricas. Y las otras no son históricas, no hay historia detrás, bueno, ya ahí ya partimos. Y luego hay otro concepto que vinculado a esa condición de nacionalidad histórica, que es el concepto de derechos históricos. Es decir, que esas comunidades, en función de una historia larga, pues supuestamente están o contiene su identidad unos derechos históricos que las legitiman para determinar, para lograr unas determinadas reivindicaciones o unas determinadas expectativas. Y efectivamente se ha ido construyendo un discurso que ciertamente de hace muchos años, desde por lo menos el siglo XIX, en los que efectivamente se ha manipulado el pasado, se ha construido a la medida de unos determinados intereses. Y bueno, evidentemente la historia cada vez más, hoy, más que nunca, es sierva de intereses determinados. Dicho de otra manera, los poderes políticos condicionan el oficio de los historiadores. No seamos tan ingenuos de creer que los historiadores nos movemos con absoluta y total autonomía e independencia de los poderes fácticos. Están ahí, hay infinidad de fórmulas de proyección de esos poderes, pues a través de proyectos de investigación, subvenciones, X vías, que naturalmente condicionan y sobre todo cada vez más el historiador que se queda fuera del discurso considerado, digamos, políticamente correcto, o si quieren ustedes, progresistamente correcto, queda estigmatizado con complejo de endemoniado y pensando en coger el ave hacia donde sea en lo más rápidamente posible. Los que llevamos, como yo, viviendo en Barcelona pues desde el año 72, con todas estas peripecias que les he contado en mis primeros años de vida en Barcelona, pues hemos visto crecer progresivamente, desde que vivimos allí, la sensación progresiva de ser minoría, de ser excepción respecto al discurso canónicamente correcto, al discurso establecido, que es el discurso en definitiva nacionalista. Y un discurso nacionalista que tiene dos vías clarísimas, que son por una parte un narcisismo envidiable, les digo envidiable, narcisismo autosatisfecho, qué maravillosos somos. Me veo en el espejo, qué guapos somos, Dios. Narcisismo que históricamente se aplica a la hora de hacer historia, pues a reflejar todo aquello que han sido luces, que han sido maravilla de las maravillas, y por supuesto ocultando todas las sombras que se puedan ver a lo largo de esa historia. Y luego el segundo eje del discurso nacionalista es el victimismo respecto al Estado. De todo lo malo que nos ocurre, siempre hay un culpable. Y qué casualidad que siempre es España o el Estado. Y la visión de España se tiene fundamentalmente también en base a dos principios. Uno es el principio de la España despótica, tiránica, y se repasa la historia de España, y evidentemente, claro, con el fantasma del franquismo permanentemente presente, que todavía no se ha enterrado. A mí no me preocupa nada el tema de la exhumación de Franco, lo que me preocupa es, de verdad, créanme que me preocupa, es que no hemos enterrado todavía el franquismo.
y esto me parece importante porque nos marca los juicios permanentes, la dialéctica franquismo, antifranquismo, sigue marcándonos. Pero insisto, la visión de España, del Estado, es la España despótica, tiránica, violenta, que arrasa los derechos históricos, la bota militar permanentemente amenazándonos. Todavía en Barcelona, tengo algún amigo, algún compañero del departamento, compañero y además amigo, que cuando ve un avión volando bajo, ya vienen a por nosotros. Dios mío, por favor, eso es el discurso victimista, el discurso narcisista por una parte, como les he dicho, y por otra parte victimista, que es la conciencia de que España es tiránica, despótica, y la otra vertiente de la crítica al Estado es la España cutre, la España caótica, desordenada, informal, que desde determinadas perspectivas, llámenle, si quieren ser políticamente correctos, llámenle supremacistas, o desde determinadas perspectivas, si no quieren ser políticamente correctos, llámenle racistas, pues se identifica muchas veces esa España cutre con el mundo andaluz. Es que ya se sabe, los andaluces, cuando resulta que se encuentran con que en un porcentaje extraordinario de la sociedad catalana actual está curiosamente llena de andaluces, rebosando apellidos andaluces por los cuatro costados. Pero el estigma del informalismo, de la pereza, créanme, están esos estigmas están todavía presentes en el imaginario colectivo. ¿Qué se puede hacer ante eso? Yo apelo ahora a un señor que se llama Pedro Sánchez, Manual de Resistencia. Solo cabe la resistencia, solo cabe la resiliencia. La resistencia puede tener muchas maneras. Yo soy un tipo, créanme, dialéctico. Si me ha gustado algo siempre de la sociedad catalana, ha sido supuestamente ese tópico arrastrado tanto tiempo, el pactismo, la capacidad de diálogo. Sueño con el pactismo. Pero lo peor es que el diálogo evidentemente implica un intercambio de ideas, que sea intercambio, que no implique un monólogo. Desde el momento en que partimos de un dogmatismo de una de las partes, difícilmente podemos considerar que puede haber diálogo. Y ese es el mundo en el que estamos en estos momentos. Dialogar sobre qué, quiénes y, naturalmente, ¿por qué no decirlo? Me ofrezco como relator. Bueno, nos apremia ir concluyendo, pero todavía nos queda algún tema que me parece de interés. Ricardo García Cárcel ha tocado los temas, ya se han ido enumerando. Madre mía, son temas: leyenda negra, marginado, diversidad del siglo de oro, articulación territorial, la construcción de la santidad más recientemente. Bueno, tema que toca Ricardo García Cárcel lo convierte en oro. Es decir, no se puede ser innovador por casualidad en una ocasión, quizá en dos, pero yo creo que estamos ante una persona que sabe sacar el máximo partido a los temas históricos y que sabe elegir muy, muy conscientemente cuáles son temas clave, y si no lo son o son menos, los convierte. ¿Cómo vemos este tema de la innovación? Yo diría que, de entrada, rectificaría a Miguel, que dice que convierto en oro lo que toco. En oro para otros quizá, pero para mí les puedo asegurar que vivo una vida muy próxima a San Francisco de Asís, ¿sí? O sea sí, a mí me han interesado. A mí, como a Marc Bloch, todo lo humano me interesa. Y evidentemente, como historiador, efectivamente, he tenido la suerte de tener salud, por lo menos lo suficiente como para poder trabajar,
y trabajar a gusto y tener un buen ambiente familiar que me propiciara. No he tenido hijos, eso ha sido también un tema que puede haber generado vacíos sentimentales, afectivos, pero al mismo tiempo, sin duda, y lo digo por los padres o madres que pueden haber aquí, sin duda condiciona muchísimo el propio trabajo. Y sí, de lo único que puedo presumir es que he trabajado como un bruto. He trabajado, pero además a gusto, enormemente a gusto. He sido muy feliz trabajando. Y evidentemente ahí se han abierto un montón de temas, y el tema que quizá ha generado más oro para otros, no para mí, es el tema leyenda negra. Yo escribí un libro sobre la leyenda negra en el año 92, primera edición en el año 92, sobre la leyenda negra, en un momento en el que, justamente, para que se den cuenta ustedes cómo la historia va cambiando, en aquel momento, en el año 92, éramos felices. Yo el año 92 lo recuerdo con una nostalgia como no se pueden imaginar. Lloro pensando en el 92, por muchas razones que no vienen al caso. Entonces, en aquel año creíamos que éramos ya, por fin, españoles normales. Teníamos el estatuto, éramos europeos, éramos reconocidos como homologables a cualquier otro país europeo. Dios mío, en aquel momento yo escribí el libro sobre la leyenda negra pensando justamente en que en ese marco optimista, en ese marco triunfalista de ya somos europeos, había que enterrar la leyenda negra, el concepto de leyenda negra, porque me parecía que era un concepto victimista de Julián Juderías en una época determinada. ¿Qué ha pasado en este país como para que aquel término de leyenda negra, que creía yo enterrado en un armario bajo 7 llaves, pues haya resucitado de la manera que ha resucitado? Y bueno, y ahí tienen ustedes el libro que hemos leído todos con auténtica pasión, el libro de María Elvira Roca Barea, y lo digo por el oro, porque Elvira escribió un libro que ha tenido un éxito extraordinario a caballo de un problema nuevo que en el 92 no contemplábamos, que era la ansiedad de autoestima nacional. Vivimos una problemática en la que sin duda influye el llamado problema catalán, por la cual en España se ha suscitado una ansiedad de autoestima que ha significado resucitar el viejo concepto de Julián Juderías, y que Elvira Roca ha resucitado, del no nos quieren, y el concepto almodovariano. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Y esta hipersensibilidad acentuada hacia la opinión de los demás, con el oído, con el ojo pendiente, ¿qué dicen de nosotros? ¿Qué hemos hecho? Esto que yo creía enterrado en el 92 se ha disparado a unos niveles increíbles. Y efectivamente el éxito de Elvira tiene mucho que ver con esa ansiedad. A mí me gustaría que algún día pudiéramos volver al 92, volver a esa sensación de relajación, de felicidad, que ha generado una novela que se llama Quan eram feliços, cuando éramos felices. Bueno, Ricardo, por mi parte es la última pregunta, aunque sé que no puede ser la última pregunta, sé cuál es mi papel. Y obviamente quiero aprovechar para agradecerte de nuevo que estés aquí por lo que nos enseñas, ¿no? Y ahí lo de esa situación de lo que nos enseñas, yo valoro mucho tu compromiso en la opinión que asoma en los medios de comunicación, en la expresión pública del historiador comprometido. Creo que es otro rol y otro papel distinto a tu capacidad, tu excelencia científica. Tú día a día nos enseñas cómo interpretar el modelo, junto con otros. ¿Qué opinas de ese oficio del historiador en la opinión pública, del uso de los medios de comunicación, de la expresión de una idea que en ocasiones no es fácil porque es adversa, pero en la que tu valentía es clave?
No sé, yo no me considero, yo me considero un historiador que ha sido coherente intento, por lo menos ha sido una fijación mía, ser coherente conmigo mismo, con mis limitaciones, que son muchas, y mis virtudes, que son muchas más, pero que creo simplemente haber aportado, sobre todo, capacidad de trabajo y reivindicación de la propia complejidad de la historia. Es decir, yo lo que más me preocupa en estos momentos es el simplicismo, que es el padre del maniqueísmo, que naturalmente pues lo propicia el nuevo mundo mediático que vivimos, el mundo tuitero, el mundo de los mensajes banales y completamente, en fin, sin ningún matiz. Si hay algo que a mí me ha apasionado a lo largo de mi ejercicio como historiador, es la reivindicación del matiz. El matiz. Yo siempre, y aquí tengo alguna persona que me conoce muy bien, yo hay una frase de don Julio Caro Baroja, al que yo admiro, siempre admiré muchísimo, y que citaba una cita de Verlaine en el libro de las formas complejas de la vida religiosa, en el que decía: pas la couleur, no el color, nada más que el matiz sobre el color. Esta es una de mis obsesiones. Lo que pasa es que estamos en un mundo en el que los colores, y además los colores cada vez más en blanco y negro, dicho sea de paso, nos pesan demasiado y desde luego el matiz se está convirtiendo, cualquier matiz es ya intrínsecamente sospechoso, el que lo hace ya es sospechoso y se convierte en, inmediatamente de sospechoso, hereje vocacional. En este momento no se pueden imaginar, pululan los vocacionales herederos de la Inquisición con voluntad comisarial, dispuestos a ejercer de comisarios, controladores de la libertad de pensamiento, y evidentemente son temibles. Pero bueno, yo soy ya un tipo mayor, y la prueba de que soy mayor es que estoy aquí hablando de mi pasado, y moriré pensando que en fin, que he cumplido. Bueno, una última pregunta no quisiera dejar. La última, por consideración al auditorio y por supuesto al entrevistado, pero por la vocación de este ciclo, que es mirando al futuro, mirando a los estudiantes, aquellos que se enfrentan a realizar una tesis doctoral. El suyo es un magisterio muy amplio, en temas muy variados, de historia de Cataluña, de la universidad, del mito de la Inquisición, de la palabra del predicador, de la fiscalidad de libros y lecturas, y agradecemos mucho que Manuel Peña esté también hoy con nosotros. ¿Qué futuro tiene la investigación histórica? ¿Cómo hacer una buena tesis doctoral y ya concretamente en historia moderna? No sé el futuro de la historia. No me atrevo yo hablo de pasado y presente, ya de futuro, ¿quién lo sabe? Yo soy de los que creo, me aferro, siempre he contrapuesto, y Manuel Peña, que está aquí, antes no lo quería citar, pero dado que lo han citado, pues apelo a eso. Siempre he contrapuesto el optimismo de la voluntad al pesimismo de la inteligencia. Y yo, con respecto al futuro, aunque sí soy pesimista, reconozco, tengo una lectura pesimista de mi propia experiencia vital, pero me aferro como si fuera un clavo ardiendo, me aferro al optimismo de la voluntad. Soy optimista de la voluntad. Y al final, yo le diría a la gente más joven: quien quiere, puede. Gracias. Gracias.
falta. Me dice Paco que unas palabras, yo creo que las palabras que nos ha dicho nuestro más que ilustre invitado y nuestro maestro son más que suficientes. Subrayo esa, no sé cómo llamarlo, ese consejo tan necesario, más que un consejo, a tejer la pluralidad política, la pluralidad de nuestros enfoques, nuestros puntos de vista, a combatir el sectarismo, a defender el matiz de las heterodoxias, porque si no tenemos un futuro complicado. Y que en esta situación dramática que estamos viviendo y a la cual Paco, con buen criterio, una pregunta incisiva nos ha traído también a la conversación, pues hace falta el trabajo de los historiadores, ¿verdad?, para evitar deslizarnos del drama a lo que pueda ser una situación trágica, en el sentido en que lo que es necesario se nos convierta en imposible. Y entonces creo que tus palabras, tu experiencia y tu trayectoria han sido muy iluminadoras en tantas cosas que nos has transmitido, con unas gotas de buen humor que siempre son muy necesarias. Así que muchísimas gracias y ha sido un disfrute para todos nosotros y un honor para nuestra facultad.